Bueno, bienvenidos a otro programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Agradecemos al director de Tele1, Juan Manuel Suárez Pinto, para esta oportunidad. Y habíamos quedado en los prolegómenos de la Guerra del Pacífico, que va a enfrentar a los Estados Unidos y al Imperio del Sol Naciente, Japón. Y habíamos visto los antecedentes de la guerra, como esencialmente a través de la ruptura, digamos, y la decodificación del Código Púrpura, los norteamericanos estaban en condiciones de saber cómo iban a ser las operaciones militares, no los detalles, pero digamos que la sorpresa estratégica no se iba a lograr, que eso es muy importante, y hasta tal punto que ellos sabían, y esto es muy importante, de la declaración de guerra de Japón que iba a entregar el embajador Nomura y el enviado especial Kurusu a Cordell Hull, el ministro de Estado, y los hicieron demorar a propósito para la traducción del documento que llevaban cuando había ya traductores simultáneos. Y esto hizo que pasara más allá de la media hora con que habían calculado los japoneses que los norteamericanos iban a estar en antecedentes, cosa que de llegar inmediatamente a Pearl Harbor podría haber hecho por lo menos la alerta. Según tengo entendido, los norteamericanos tuvieron la traducción de la declaración de guerra antes que la presentaran los japoneses. Claro, estaba desencriptado. Sí, Perdón, antes que empezáramos quería recordar que hoy es 5 de julio y que es un nuevo aniversario del 5 de julio de 1807, en que en estas calles de Buenos Aires nuestros patriotas, antes que fuera la República Argentina, combatieron y vencieron al enemigo inglés, un enemigo poderoso. Lo vencieron acá en esta ciudad en la jornada de la defensa, y el 5 fue el epicentro de la batalla de Buenos Aires. Un homenaje a esa gente que combatió y murió allí, y especialmente a los dos jefes que lo guiaron, el capitán de navío, un padre de la patria, el capitán de navío don Santiago de Liniers, y el alcalde de Buenos Aires, don Martín de Árcega. Para ellos también que vaya a nuestra memoria y nuestros recuerdos. Nada más que eso. Muy bien, muy adecuado, ya que estamos en crisis y conflictos, ¿no? Sí. Y había un informe, ¿Me permitís, claro, rebobinar algo para los espectadores? ¿Qué es esto? Efectivamente, la guerra se declara el 8 por el ataque del día anterior, el 7 de diciembre de 1941, a Pearl Harbor. Pero, como hemos explicado el programa pasado, tanto en los antecedentes mediatos como inmediatos, había una declaración de guerra económica norteamericana previa, hecha el 26 de julio, donde Estados Unidos no solamente embargó el petróleo japonés, los envíos de materias primas, sino que confiscó, retuvo, congeló los bienes japoneses en Estados Unidos. Es decir, es un tema a tenerlo en cuenta. Es decir, hubo una declaración de guerra económica el 26 de julio que ponía entre la espada y la pared al gobierno japonés a mantenerse bajo ese régimen de sanciones que lo privaba de materias primas y era una especie de certificado a término del agotamiento de sus recursos de materia prima, o someterse a las exigencias norteamericanas, que eran básicamente, recordemos, el retiro de China, lo cual era política y militarmente inviable, era aceptar algo así como declinar la idea de esfera de prosperidad del gran Asia Oriental, que era el plan económico de Japón, a diferencia del libre comercio impuesto por las potencias coloniales, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, y la no intervención ni aspiraciones de Japón sobre el Pacífico, que eran parte de las exigencias norteamericanas. Ahora, tratando de no robar mucho tiempo un detallecito acá, todo lo que acabas de señalar significa prácticamente una declaración de guerra, porque se le está poniendo en la situación a un país cuyos recursos dependen evidentemente de afuera. Eso es así. Y en ese detalle no solo le dijeron que se retirara de China, sino también de Manchukuo, lo cual quiere decir del continente. Claro, la exigencia era el retiro del continente, diciendo, ustedes vuelven a su isla, que fue la reflexión del general Toijo, diciendo, si Japón acepta estas condiciones, volverá a ser recluido en una isla pobre.
Sí. Las sanciones de Estados Unidos acompañadas, no olvidemos, por el Imperio Británico y el gobierno holandés en el exilio. Sí, Claro. absolutamente. Ahora, si me permitís, creo que Sí. complementa bien Sí, el sí. inicio de que explica no solamente la estrategia seguida por los Estados Unidos, sino por qué se desembocó en el ataque a Pearl Harbor. Lo digo brevemente. En el año 1999, un periodista que resultó ser un contraalmirante retirado del Estado, de apellido Stinnett, publicó un libro que se llama... 99. 1999, muy mucho interesante. después del libro de Theobald, mucho, porque el sí, libro claro. de Theobald creo que fue del 50. año 49, pero Sí. fue mantenido en secreto. Sí. Pero sobre ese y otras documentaciones, este Stinnett trabajó en un libro que se llamó, en traducido es El Día del Engaño, refiriéndose no al Día de la Infamia que mencionó el presidente Roosevelt como argumento para declaración de guerra, el Día de la Infamia en que Japón fue atacado por sorpresa, sino el Estados Día del Unidos, Engaño, Estados Unidos. lo llamó él. ¿Por qué? Porque él rescató un documento de octubre del año 40, exactamente 7 de octubre de 1940, redactado por, creo que era teniente de navío o capitán de apellido McCollum, que había resumido las recomendaciones al gobierno norteamericano, no se sabe en qué circunstancia, para llevar adelante un proceso de guerra contra Japón. Y ese documento, voy a tratar de ir a los puntos básicos clave, tenía lo que llamaba 8 acciones, 8 recomendaciones, que como están simplificadas acá, las leo rápidamente. Decía el plan de 8 acciones. El memorándum McCollum contenía un plan de 8 partes para contrarrestar el creciente poder japonés en el este de Asia, presentando en este breve y explícito párrafo la síntesis de esto. No se cree que en el estado actual de la opinión pública el gobierno de los Estados Unidos sea capaz de declarar la guerra al Japón sin más. No nos olvidemos que Roosevelt había sido reelecto por tercera vez en noviembre del 40 y que el candidato norteamericano, que era Wilkie, piloteaba la posición aislacionista de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos no intervenga en la guerra. Sí, sí. Y Roosevelt, para no disentir con esa opinión, había dicho falsamente que él tampoco quería involucrar a los Estados Unidos en una guerra, mientras desde el año 37 tenía al banquero Baruch y todo el WIB, la Junta de Empresas para la Defensa, funcionando a pleno para equipar la preparación de guerra norteamericana. Por eso esto que vos estás diciendo es una cosa que hay que repetir con mucha frecuencia, sí. Porque la gente piensa que Estados Unidos, el abstencionismo dentro de Estados Unidos y el aislamiento, que es condición natural, porque el norteamericano es aislacionista por tradición. Aquí lo dice tan claro que me releva de comentario, dice, y es apenas posible que una acción vigorosa de nuestra parte, es un documento norteamericano desde ya, pueda llevar a los japoneses a modificar su actitud, la exigencia de que se vayan de China. Por lo tanto, se sugiere el siguiente curso de acción. 1. Hacer un arreglo con Gran Bretaña para el uso de bases británicas en el Pacífico, particularmente Singapur. Esta era la famosa idea geopolítica que denunciaban algunos geopolíticos británicos relacionados con el Instituto de Geopolítica de Haushofer, la teoría de la hipoteca del imperio, que Gran Bretaña iba a terminar hipotecando su imperio ante el área de influencia de los Estados Unidos. 2.2. Llegar a un acuerdo con los Países Bajos, que en ese momento tenían como colonia Insulindia, lo que ahora es Indonesia, llegar a un acuerdo con los Países Bajos para el uso de las instalaciones de base y la adquisición de suministros en las Indias Orientales holandesas, porque Japón dependía del petróleo de Insulindia. Claro. No nos olvidemos que la Royal Dutch Shell surgió de allí, y también de metales claves para la industria pesada. Claro, además lo dice el nombre, Royal Dutch. Dutch es Holanda. Después, 3. Dar toda la ayuda posible al gobierno chino de Chiang Kai-shek.
Ojo, porque estas cosas, más allá del plan, fue lo que realmente ocurrió. O sea, ya le estaban dando no es que eran fabulaciones. Esto No, era el 7 porque de es en el octubre del contexto, 40. es en el contexto, esto que vos estás diciendo, está en el contexto de las 4 geopolíticas que se enfrentaban allí. Sí. Japón, China, Rusia y Gran Bretaña. Esas 4 geopolíticas que son las 4 caras del Extremo Oriente. Mira, esto a vos, punto Francia no cuarto. cuenta. Enviar una división de cruceros pesados de largo alcance a Oriente, Filipinas o Singapur. Que este fue, no sé si vos lo vas a tocar después, fue la disputa entre Kimmel y Nimitz, que la flota del Pacífico se lo ofrecieron a Nimitz. Y ahora se sabe que Nimitz no aceptó ese cargo porque temía el ser, dijo algo así, chivo expiatorio de algún ataque japonés por sorpresa. Le dejó el fardo a Kimmel y Kimmel se recibió. Hay algo que no está allí. Más carisma y más inteligente, estaba más enterado de la situación. Kimmel. El Nimitz. Nimitz, claro, Nimitz. Esto surgió después, me entero leyendo todo. Y el que lo hizo público fue, creo que también es un oficial era un oficial de la Armada, ahora pasó mucho tiempo, el hijo de Nimitz. Cuando declaró que el padre, cuando le ofrecieron la flota del Pacífico, no la aceptó por eso, porque en el año 40 Roosevelt traslada la sede de la flota del Pacífico de California a las islas Hawái, a Oahu, a la base de Pearl Harbor. Oahu, sí. Y entonces se dieron cuenta de que esa movida era muy riesgosa, poner a la delantera en mitad del océano unidades que no estaban preparadas. Pero ese es el punto 4. El punto 5 es enviar 2 divisiones de submarinos a Oriente, que ya estaban en Filipinas, o sea, preparaciones de guerra, mucho antes de que todo el conflicto del 41 estallase. Después, 6. Mantener la fuerza principal de la flota de Estados Unidos, ahora en el Pacífico, en las cercanías de las islas Hawái. Esa fue la decisión de cambio que Nimitz no agarró. Después, 7. Insistir en que los holandeses se nieguen a conceder las demandas japonesas de concesiones económicas indebidas, particularmente petroleras. O sea, Pues estaba el antecedente de Indochina con Francia, entonces claro, de que no se repita lo de Vichy. es claro, en octubre del 40, estamos hablando un año antes de que estas cosas ocurrieran. Y por último, 8, embargar completamente todo el comercio de Estados Unidos con Japón, con colaboración con un embargo similar impuesto por el Imperio Británico. Y después dice al final, si por estos medios se pudiera inducir a Japón a cometer un acto de guerra manifiesto, tanto mejor. Está claro. Obvio. En todo caso, debemos estar plenamente preparados para aceptar la amenaza de guerra. Bueno, pero... La profecía es clarísimo. autocumplida. Claro, pero pongámonos en el lugar de Estados Unidos. Esto es una maniobra preventiva típica. Es decir, yo adelanto toda mi fuerza, porque sé que en algún momento esto va a conducir a un casus belli. Sí. Y este casus belli, como habíamos dicho, Sí. por el plan Z, Yamamoto dice, si hay que golpear ahora. Porque están construyendo... Disculpame un una segundito, cantidad. para completar lo que él dice. Es curioso que la única potencia europea, no digo en las circunstancias, porque no había perdido la guerra de Alemania, Francia. La presencia de Francia anterior a la guerra es una presencia, no una expansión geopolítica. Es curioso, se conforma con estar. No cuento al imperio, al reino de Holanda, no lo cuento porque el reino de Holanda es el sidecar de la moto inglesa. Las empresas son comunes, es todo común. Holanda es un puente, una cabeza de puente inglesa en el continente, y lo era en el imperio. La Insulindia era como si fuera inglés. Pero lo curioso es que Francia se limitaba a la presencia, pero no a la expansión. La expansión la quería Japón, obviamente China, aunque no estaba en condiciones, Rusia, por supuesto, bueno, está ahí, y los angloamericanos, los ingleses en el continente y los norteamericanos en el océano. Es curioso, pero Francia no. Perdona porque estamos un poco distrayendo el objetivo central, pero te doy un dato que es histórico. La famosa Royal Dutch Shell nació a fines del siglo XIX, cuando se elaboraba gasolina.
Y la empresa la desarrolló un empresario holandés muy famoso que después estuvo muy ligado al nacionalsocialismo, Sí, Detterding. Detterding. Pero el transporte lo hacía la flota británica que llevaba el emblema Shell de un empresario judío, Samuel Marcus. Sí. Por lo cual después resultó la fusión de la Shell, que era de Samuel Marcus, y la Royal Dutch de Holanda. Por eso la Shell tiene dos cabezas. La cabeza técnica está en Holanda, en Ámsterdam, y la cabeza financiera está en Londres. Claro, exacto. Así trabaja el grupo Shell. Vos ves que es exactamente lo que acabo de decir, el Cyker de la motocicleta. Sí, Detterding era profundamente anticomunista. Sí. E incluso se le llamó la atención porque la Royal Dutch vendió aeronafta a la Luftwaffe durante bastante tiempo. Sí, eso es una cosa que se por sabe muy decisión poco. holandesa, del gobierno holandés. Claro. Porque no te olvides la situación del príncipe Bernardo. Después se fue a Inglaterra, pero el príncipe Bernardo, bueno, además de ser alemán, ¿no? El príncipe consorte, inclusive pidió su ingreso a la ISS civil, tenía un grado de ISS civil. Recordemos por eso la Holanda daba Holanda fue combustible. ocupada por Alemania, pero con el mismo régimen que Vichy. Las colonias de ultramar, como la dinastía holandesa escapó a Londres primero, no sé si después fue a Estados Unidos, se mantenían con el mismo régimen de Indochina, un régimen independiente, pero controlado. Bueno, yendo entonces concretamente, porque si no nunca van a atacar los japoneses. El plan Z, que preveía un golpe de mano para, por lo menos, tener un tiempo con la flota norteamericana fuera de combate y poder expandirse entonces hacia todos los objetivos esencialmente geoeconómicos que pretendía el Japón. El almirante Isoroku Yamamoto, que era el estratega, el alma mater de esto, dijo: yo no quiero la guerra, yo conozco a los norteamericanos, yo estuve en Anápolis, yo estuve en Londres, primero como agregado, yo sé la capacidad, digamos, de producción de Estados Unidos, pero si hay que ir a la guerra, hay que ir en este momento, porque están produciendo portaaviones y acorazados y cruceros en una cantidad monstruosa. Entonces, si no, después no puedo aconsejar, porque la política y la diplomacia no da abasto para esto. Entonces, si yo golpeo en este momento y después prometo un año de triunfos y de empates, después solamente puedo prometer pesadumbre, no sé cuál habrá sido la palabra japonesa. Algunos dicen lágrimas, otros dicen pesar, en otros deciden los historiadores. Entonces se fue con el alborozo de una cruzada, la flota combinada. Agregó una cosita más, ¿te acordás? Dijo, puedo asegurar eso, pero después de un año ya no puedo asegurar el resultado de esto. Por eso, ya dijo, no puedo solo puedo asegurar pesares, queriendo decir, el mando político el que tiene que hacerse cargo de la situación, en la política y la diplomacia. No veo la solución después de un siglo. Era realista, ¿no? Era realista, indudablemente. Y estamos hablando de Yamamoto, claro, se entiende, porque por ahí la gente se pierde, ¿no? La flota combinada que él la había creado, porque estaban los almirantes de acorazado, y él era digamos, el principal gestor del portaaviones como arma maestra, como arma ofensiva. Tenía un grado superior, era gran almirante, ¿no? Gran almirante. Sí, gran almirante. Él era subordinado solamente al almirante Nagano. Sí. El almirante Nagano era el jefe de Estado Creo que Mayor. también era gran almirante, que debía ser mariscal en la sí, porque figura como gran almirante. El jefe de la flota era Nagumo. No, el jefe de la flota de ataque. Por eso, Shuichi Nagumo era el almirante Shuichi Nagumo. Yamamoto lo nombra Nagumo comandante de la flota de ataque. La flota integrada por los 6 portaaviones mejores que tenía. Entre ellos los 2 nuevos, el Shokaku y Shuikaku, que eran portaaviones. Estamos hablando de portaaviones de 40.000, 30.000 toneladas. Estos portaaviones nuevos podían llevar 70 aviones, es decir, los norteamericanos tenían también en el Pacífico portaaviones muy grandes, pero tenían 3. Estos van a atacar con 6 y el total de aviones operativos eran de más de 400, pero el grupo de ataque eran 353 aviones. Los norteamericanos no sabían cuántos aviones iban a atacar. Sabían todo, pero no sabían la magnitud del impacto que iba a causar
tantos aviones de una sola vez, en 2 oleadas, no es que... ¿no? Sí. Iban acompañados por acorazados rápidos. Hay que reconocer, porque estos son detalles técnicos, pero el Ye y el Kirishima, que junto con el Kongo y Haruna eran los acorazados rápidos, eran acorazados porque tenían cañones de 15 pulgadas, poco blindados, pero eran los que podían acompañar rápidamente a los portaaviones en los despliegues, las task force, como dirían los norteamericanos, fuerzas de tareas. 2 cruceros pesados, Chikumitone y el crucero... Disculpa, pero los 3 portaaviones norteamericanos sintomáticamente no estaban en Pearl Harbor, No estaban en Pearl habían Harbor. sido destinados fuera, esa es otra de las sospechas. El Saratoga estaba en San Diego en reparaciones. En reparaciones. Y el Lexington y el Yorktown, que eran portaaviones muy grandes, también con 70 y más aviones, estaban dando un paseo por Wake y por otras adyacencias. Los que estaban en Pearl Harbor eran 8 acorazados, todos de factura de la Primera Guerra Mundial. Me nos hicieron señas y ahora el ataque va en el segundo bloque. Bueno, sí, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, habíamos dicho que había 8 acorazados. En ese entonces todavía la idea era que el acorazado era el arma principal en una guerra naval. Pero se había demostrado con el ataque a Tarento en el 40, a través de la aviación naval inglesa, con un portaaviones había puesto fuera de combate un par de acorazados italianos, había averiado otro. Entonces esto, en ese momento, el capitán Minoru Genda, que estaba de agregado naval en Londres, lo vio. Y era el que le dice, difícil pero no imposible a Yamamoto. Y el capitán Mitsuo Fushida, que era provocaba la adoración de sus leales pilotos veteranos de China, era el que iba a bombardear. de la aviación de bombardeo, de la aviación naval. Japón tenía aviación naval y había aviación de ejército. Aviación naval de ejército, era el jefe de la primera oleada,
En ese momento mandan más de 20 submarinos de patrulla con 5 submarinos enanos para dar la última novedad y por si algún buque norteamericano quería salir a dar el puntillazo. Uno de los submarinos enanos es detectado y hundido mucho antes de las 7:45. Sí. Es más, los dos radaristas, Elliot y Lockhart, que estaban en Opana con el radar, son licenciados antes del ataque. Ellos estaban con 250 kilómetros de alcance. Podían haber detectado los radares norteamericanos, eran peores que los ingleses, indudablemente, pero había siempre algún desperfecto. Por eso y un hidroavión norteamericano ve la flota y notifica, y nunca llega el almirante Kimmel, que era el comandante de la flota norteamericana del Pacífico, Husband Kimmel, y el general Walter Short era el comandante de la aviación de tierra que estaba en la base de Oahu y en la isla Ford. Oahu y en la isla Ford. Sí. Un detalle, el 7 de diciembre era domingo, por lo cual había licencia. No, había licencia, la flota estaba completa porque siempre los días de semana podía salir a hacer ejercicios. Y además era el primer domingo de diciembre que tenía, según la Marina japonesa, por los informes meteorológicos, donde había buen clima. Piense que estamos en hemisferio norte. Sí, sí, sí. Había mucha nubosidad siempre sobre Hawái. Y ese día estaba despejado. Los 51 aviones de los Aichival, que son de los de ataque en picado, una especie de Stuka naval, sí. Al mando del capitán Kawishi Takahashi, que va a encontrar la muerte en Saipán, más unos 49 bombarderos del propio Mitsuo Fuchida, el único que se va a salvar de todos estos comandantes japoneses. Que va a sobrevivir la guerra. Mitsuo Fuchida, sí. Que el Akagi va a perder prácticamente las 2 piernas, sí. Por eso, pero después va a ser pastor protestante. Después, los más destructivos, los 40 aviones torpederos del comandante Shigeru Murata, que va a terminar en la batalla de Santa Cruz en octubre, poco antes de un año de esto, en octubre del 42, y todos con los 43 cazas, cero, el mejor caza en ese entonces existente, poco blindaje, enorme autonomía de vuelo, como tenían que ser los cazas tanto de un lado como del otro en el Pacífico, muy bien armado, y piloteado, digamos, estos 43 comandantes que llamaba Shigeru Itaya, que va a ser un gran as y va a encontrar la muerte en las Kuriles en julio del 44, bajado por los propios aviones japoneses que lo confunden con un enemigo, ¿no? Esa cosa sí. Los más destructivos eran los 40 torpederos de Murata, porque torpedo, más graduado especialmente para la bahía de Pearl Harbor. ¿Me permitís una? No sé si el propio Yamashita había viajado, porque dicen que los japoneses tomaron lección del ataque que hizo el almirante británico Cunningham a Tarento. Sí. Y que de allí prestó atención al uso de torpedos aéreos para hundir barcos y después graduaron la menor profundidad para que pegue. Por eso, el que conocía esto era el capitán Minoru Genda, que estaba en Londres, de base de la él fue el que... con el informe de los propios ingleses, al cual él tenía acceso, pues todavía no había Por eso el punto destacado que tenía el capitán Genda en esto. Minoru Genda es importante porque había estado en Londres. Y sabía exactamente. Claro. Era eso, los acorazados norteamericanos, algunos más modernos, otros, pero eran todos de vieja factura. Estaban haciendo recién en Alabama y South Dakota, que eran de nueva factura. Estaban todos los acorazados norteamericanos tienen todos nombres de estado. Massachusetts, Tennessee, Maryland, West Virginia, Oklahoma, California, Nevada, y el Utah, que era un buque, blanco, pero que figuraba como acorazado, es volado en Arizona por una bomba afortunada que entra en la Santa Bárbara, el Oklahoma que cae, digamos, se vuelca, no puede ser recuperado. Pero algo que no es entendible, la famosa calle de los acorazados, habían alineado en pareja 8 y 1 adelante, creo que eran 9 acorazados, como una formación. Alineado como una formación, cosa que llama la atención. De todos modos, el acorazado que está después no lo toca el torpedo.
Ahí, de eso se encargan los aviones en picado. La cuestión es que todos quedan más o menos tocados. El Pennsylvania, que es el que me faltaba nombrar, que es el indemne, incluso viene una formación de B-17, que venía habían hecho Filipinas, Wake, asaltos, ¿no? Sí. Y lo rocían desde el Pennsylvania y bueno, estos B-17 toman tierra como sea. Sí. Pero la cuestión que es puesta fuera de combate la flota del Pacífico. Sí, sí. Están los 3 portaaviones, uno no era operativo porque estaban en reparaciones, y era digamos, la recuperación de la flota se va a hacer a través de estos portaaviones. Acorazados sí. Quedan, de todos modos, por 6 meses iban a estar muy vulneradas las operaciones tal americanas, como lo había predicho Yamamoto. Las pérdidas, que las tengo por acá, que las Walter Lord, sí. Que es un buen... Las pérdidas son importantes, 2.008 muertos y 710 heridos de la Marina estadounidense, 109 Marines muertos y 69 heridos, 218 muertos y 364 heridos del Ejército, 68 muertos y 35 heridos civiles que estaban trabajando allá, 2.403 bajas, la mitad en la voladura del Arizona, que ahora es un memorial, ¿no? De las 18 naves, 3 acorazados hundidos, que uno fue blanco, 2 destructores hundidos, 3 acorazados luego recuperados, 3 dañados, 3 cruceros dañados, un destructor dañado, pero ya 188 aviones destruidos, 96 de ejército y 92 de marina. Y la mayoría en tierra. En tierra. Sí. 128 de marina y 31 dañados. Las pérdidas japonesas de 29 aviones, sobre todo en la segunda oleada, que es menos importante, con 15 bombarderos en picada, 9 casos y 3 torpederos. Un submarino grande y 5 enanos, no hay cifras de las pérdidas en vidas. La segunda oleada del capitán Shimasaki tenía que dar como digamos un puntillazo y fue la que recibe más fuego antiaéreo. Ahora, ¿qué pasa con Nagumo? Nagumo se quiere ir. Todo el mundo, incluso Nimitz, dice, perdió una oportunidad extraordinaria de destruir curioso, digamos, el astillero y sobre todo los tanques de combustible no habían sido tocados. Nagumo era un comandante de acorazado, le habían dado una misión terrible que él no quería, que es atacar al enemigo principal en el punto más fuerte. Una distancia era como aquel que tiene los ahorros de toda la vida y se lo juega a la ruleta un número y sale victorioso, digamos. Sí. Y también porque pensaba, era muy amigo de Yamamoto, Yamamoto le dio la capacidad de, digamos, como capacidad operativa de decidir sobre la marcha. Genda y Fushida se cansaron de decirle, incluso no le dirigieron la palabra en el viaje de regreso prácticamente, y él se negó. Dicen los historiadores que se negó porque sabía, por Yamamoto, que las operaciones iban a dar a la vez contra Wei, contra Hong Kong, contra Birmania, contra Singapur, contra las islas holandesas, y se necesitaban todos los barcos. Sí, eso sí. Sobre todo pensaba que, no estando los portaaviones y podían ser atacados en el camino de regreso, él sabía que la producción de Estados Unidos era enorme y cada barco que perdía era valiosísimo. Podría ser repuesto. Eso es lo que se preguntaba un hombre prudente como Nagumo, que era valiente, pues se suicidó en Saipán, ¿no es cierto? Sí. Eso por un lado. Después los éxitos que tuvo en el Océano Índico, en Trincomalee. Indudable sí, que... sí, exacto. Sí, hay que hacer una consideración que es esta. Desde el punto de vista técnico y en relación a la capacidad japonesa, fue una verdadera proeza naval. Trasladar en secreto una flota que se concentró en las Kuriles, preparar una operación de ese tipo que hasta ese momento no había habido operación comparable de ataque aéreo. Además, eso ya preludiaba la naturaleza de la Guerra del Pacífico, que fue algo importantísimo,
que los portaaviones iban a ser más importantes que los acorazados, porque no iba a haber enfrentamientos directos de unidades navales, salvo algunas excepciones, ¿no? Sino ataques aéreos contra unidades navales. La clave iba a ser los ataques aéreos, por eso los aviones torpederos y otros. O sea, iba a ser una guerra a distancia donde lo que iba a imperar era más el uso de portaaviones. Y la inmensidad de ese océano, tengamos en cuenta eso. ¿Cuántas veces cabe Europa en el Océano Pacífico? ¿No? Por supuesto. Sí. En cuanto a la sorpresa, en abril de 1801, el bloqueo contra Napoleón, los ingleses arrasan Copenhague con cohetes a la Congreve sin declaración de guerra. El Lord Nelson. No olvidemos el episodio del Maine, con la guerra hispano-cubano-filipino-norteamericana, para decirlo. No olvidemos que Lord Fisher en 1907 propone un ataque a sorpresa contra la flota alemana, que se lo niegan, porque dice que el almirante Tirpitz estaba construyendo muchísimos barcos, era una cosa preventiva. Y después la bahía de Tonkin, todo el mundo sabe que el World pone unas lanchitas así nomás y hace, no declarar la guerra, pues ya no había declaración de guerra. Tendríamos para ocuparnos mucho, pero hay un historial de que prácticamente todas las grandes intervenciones militares norteamericanas en la guerra estuvieron justificadas o explicadas por supuestos atentados sorpresa hechos en forma canallesca. Ya en la Primera Guerra Mundial especularon con lo de Lusitania y después con las provocaciones que hacían los barcos norteamericanos denunciando la presencia de submarinos japoneses a Gran Bretaña, es decir, violando la neutralidad. Lo mismo hicieron en el Atlántico desembosadamente durante la Segunda Guerra. Después, ese mismo, en efecto, el paradigma fue el incidente de Tonkin, que fue planteado como un incidente y hoy en día se sabe que no hubo ningún incidente de relevancia. Pero yo diría que el paradigma de esa hipocresía fue el secretario de Estado norteamericano Colin Powell en Naciones Unidas, agitando un frasquito diciendo: en este frasquito está la prueba de las armas bacteriológicas de Saddam Hussein que nosotros vamos a ir a atacar. Lo asesinaron a Saddam Hussein y después una misma comisión de investigación. Destrozaron Irak, además, no solo lo asesinaron, destrozaron Irak y volvieron con el frasquito. Y una comisión de investigación norteamericana declaró que no se había comprobado la existencia de armas químicas y bacteriológicas en la guerra de Irak. A propósito, quiero decir algo que es muy importante. Cuando inventaron las hamburguesas con el contenido de frasquito, no tenía nada, era un condimento, no era nada. Porque esto es muy poco lo que lo dicen. Hay un libro del año 1990 que lo hace un capitán Nave, y otro de un apellido mayor que se llama Betrayal at Pearl Harbor. Traición a sí mismo en Pearl Harbor. Cómo Churchill empujó a Estados Unidos a la guerra. La tesis de ella era que los ingleses le calentaron la cabeza a los norteamericanos durante mucho tiempo y ponen como prueba una documentación de que a las 9:30 de la mañana, esto fue a las 7 y pico, el ataque a las 8, está Churchill tomando el desayuno con altos funcionarios y le dicen: Excelencia, tenemos una noticia extraña. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Y Churchill dice: ¿ah, sí? ¿Cómo? Sí, que atacaron Pearl Harbor. Ya le declaro la guerra a Japón. Ya vamos a declarar la guerra a Japón. Dice: pero no quiere chequear la información. No voy a chequear la información. Porque la declaración de guerra fue inmediata de Gran Bretaña. También es cierto que inmediatamente después de Pearl Harbor, ahora lo vamos a ver, los japoneses, largaron, yo tengo una lista de casi 10 puntos de ofensiva en el continente y en lugares, le tomaron Hong Kong también, pero la base esa es cierta. Ahora, es una vieja controversia, sí. Se dice que Churchill tenía mucha influencia personal sobre Roosevelt, que Roosevelt, pese a su personalidad política, era un hombre con poca personalidad. Se dijo siempre que
su esposa, que era Eleanor. medio prima, ¿no? Sí. Eleanor Roosevelt, que lo sobrevivió mucho tiempo, Sí. era la verdadera fautora de todas sus decisiones, ¿no? Que fue después cabeza virtual y respetada del Partido Demócrata hasta su muerte, no sé, después Sí, de los sí. 70, 80. Inmediatamente, La personalidad el 8, de ella, sí. 8 mismo atacan Wake. Claro. ¿eh? Y Guam. Wake es muy importante, sí. Guam cae muy fácil, Sí. pero Wake se defiende durante 15 días. El comandante Scott Cunningham contra el contraalmirante Cayoka, 400 marines enfrentan a 450 hombres de la infantería de marina japonesa, pero tienen artillería pesada. 6 de 150 y 12 de 100, la cuestión que provocan averías en un crucero y se hunden después a 2 destructores y había unos Wildcat, que son los aviones de caza bombardero, Sí. y ahí los japoneses se dan cuenta de que no va a ser fácil con los marines, sobre todo, que es un cuerpo muy entrenado de los Estados Unidos. Sí. Tienen que mandar portaaviones, cruceros, bombardearlos y recién lo toman el 23 a Wake. Después se los acusa... Había marines ya en Wake. Claro, sí estaban los marines. Sí, sí, sí. Pero creo que el primer ataque de marines, es decir, ahí estaban en la defensiva, pero el primer ataque ofensivo de los marines no es en el atolón de Taragua, el ofensivo, Sí, no defensivo sí, como el caso de el Wake. ataque es el El atolón de Taragua, Taragua, ese, claro. Sí, sí. Pero 43. Wake y 40. también Guam son tomadas. por Son los tomadas, japoneses. son tomadas. Lo que pasa es que Wake es un hueso duro roer. Guam es fácil porque no tiene la guarnición de Wake. Wake es muy importante pues en mitad de camino entre Hawái y Japón. Japón, Sí, claro. Japón, es muy importante. La idea de Yamamoto era hacer un perímetro defensivo a Aleutianas, Wake, Midway y después la Fiji y la Nueva Caledonia. Para eso había que neutralizar a Australia, que va a ser después el tema de Mar de Coral. Exactamente. Pero ahora después tantas las operaciones. Hong Kong se defiende muy bien, muy poca, hay unas brigadas, son todas canadienses, India, hay chinos Sí. movilizados, etcétera, pero también tardan 15 días en tomarlo porque es una colina Sí. muy bien defendida. Pero caen todos estos Creo que puntos. también se tomaron otras localidades. Creo que Macao también fue tomada. Sí, esas, pero en los digamos, enclaves hay contemporáneos, muy- hay- operaciones Pero menores. Macao fue, no hubo combate, en Macao fue un acuerdo porque no había una guarnición. animadversión ni nada. No, guarnición militar era mínima. Sí, sí. Lo mismo sucedió en Timor, porque no hay episodios en, No, Timor, no. en Timor, perdón. En el Timor, Timor portugués, portugués, no, la otra no, mitad no. era, Sí, la mitad había era un holandesa, acuerdo, hubo acuerdo. la mitad de Timor era holandesa que después terminó siendo Indonesia. La otra mitad era portuguesa. No hubo, con los portugueses no hubo, No. ni hubo declaración de guerra ni nada. Como vos bien decís, el plan, yo incluso en el libro de Little Hart sobre la historia militar de la Segunda Guerra Mundial, aunque eso fue definido después del 42, se establecía, recuerdo, que el Japón había establecido 2 perímetros concéntricos de defensa. Lo que llamaban, llamémosle así, el perímetro exterior, que es lo que vos recién comentaste. Y después algo así como tenía una denominación que se llamaba perímetro de seguridad, es decir, el perímetro vital, Sí. que abarcaba toda la zona costera del mar de la China, porque ellos tenían que defender la ruta de Insulindia, que era el abastecimiento de petróleo. Indochina, Que pasaba por Indochina, es decir, la ocupación de Indochina tuvo por finalidad neutralizar Singapur y saltar por eso a las islas nosotros de acá Sumatra, no usamos Borneo. mapa y deberíamos usarlo. Pero ¿Cómo? No usamos mapa y deberíamos usarlo. Si uno mira un mapa de Oceanía y del Extremo Oriente, mira el collar de islas, el rosario de islas, y se comprende que hay 2 rosarios. Uno, que es el que vos decís, de defensa extrema y de defensa vital, Claro, y el otro dos áreas y el otro concéntricas, estratégico. dos 2 áreas áreas. concéntricas, sí que es cierto, que van de las Aleutianas, en rigor, de las Aleutianas hasta Insulindia. Permítanme Pero pasar a nivel colectivo un pedido de disculpas a los espectadores. Nosotros no utilizamos Filminas por una razón técnica de tiempo nuestra, ¿no?, para hacer esto, pero sugerimos a los espectadores que con lo que vayan escuchando de acá,
tomen un mapa, porque esto es muy importante, como la enseñanza normal, ¿no? De que uno va escuchando y va comparando los lugares en el mapa, y disculpen que no lo podemos hacer nosotros Quizá directamente. más adelante se haga, pero ya veremos cómo se hace. Así que ahora vamos a operaciones terrestres, ¿no? Ahora vamos, claro, porque simultáneamente hubo una decena de operaciones terrestres que se largaron prácticamente el mismo día o al día siguiente, ¿no? Primero sobre el Rosario costero, ¿no? Después una ofensiva con China. Después ahí sí en Cochinchina, en el sur de la China, para atacar a la Malasia británica. Se encararon operaciones militares contra Birmania, porque el objetivo de Japón era cortar la el ruta de corredor abastecimiento de Birmania hacia China, y después la caída sobre Insulindia. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, entonces ahora el ejército, que además tenía sus propios planes en combinación con la Marina, no siempre coordinados, pero en este momento fue una serie de operaciones realmente muy bien orquestada, como quizá después no se repitió. Recordemos esto que es central. El ataque a Pearl Harbor tuvo una finalidad estratégica básica: neutralizar la flota del Pacífico para que en el ínterin Japón pudiese consolidar sus posiciones claves, tanto en la parte insular como sobre todo en el continente. Es decir, una especie de golpear para ganar tiempo. Y liberar el mar de enemigos, porque todo lo tenía que hacer por con mar. el riesgo que los japoneses conocían de que el tiempo les jugaba en contra, ¿no? Ahora, las más importantes que se desarrollaron en el continente, como estábamos comentando antes, fueron las del sudeste de Asia. Porque desde la Indochina francesa, que ya estaba ocupada pacíficamente, es decir, por un acuerdo forzado con el gobierno de Vichy, hasta un acuerdo que había tenido Japón bilateralmente con Tailandia, la ex Siam, que también tenía sus reivindicaciones internas territoriales, pero ahí, como quien dice, se acabó la paz. Ahí ya vino la ocupación forzada.
Sí. Y a su vez era un camino necesario para la ruta a la India, que era la ruta de Birmania, que era el abastecimiento, Sí. y el peligro de llegada a la India, que hemos comentado ya, ¿no? En la India había un movimiento independentista donde que podía acompañar. la pero que corona jamás podía- británica sí. se jugaba su perla dorada de la Indudablemente, India. pero ese movimiento endógeno podía acompañar, pero jamás los japoneses podían llegar a la India. Es decir, era extender demasiado su línea estratégica. En un primer momento no estaba salvo por previsto agua, eso. como se demostró en las batallas del Índico, eso sí. Claro. Ahora, el objetivo principal del sudeste de Asia era la base de Singapur, la isla de Singapur. A comienzo del siglo XX, yo no sé si fue el propio Haushofer, que el profesor Haushofer había sido agregado militar a la embajada alemana en Tokio antes de la Primera Guerra Mundial. Y él escribió, hay un libro famoso que nunca fue traducido al castellano, Geopolítica del Océano Pacífico, de Haushofer. Eso lo escribió en 1925. Breve, la Marina chilena lo tradujo y lo tiene para el comando. Yo estuve en un curso de geopolítica en Chile en el año 91 o 91. ¿Y lo tenía? Y hablé con un marino y dice, sonriendo, dijo, nosotros lo tenemos, me dijo. Yo llegué a leer yo alguno- quería, no, es para consumo interno. Claro. No es una edición No, alguna. es una edición. debe ser Puede anillada ser, o algo por porque el yo estilo. leí Sí, algún capítulo, sí. uno o dos capítulos aislados, pero después Sí, eran sí. comentarios bibliográficos. Pero Los capítulos, ¿dónde los leíste? libros sé que de la editorial Pleamar. El libro de Andreas Dorpalen, Geopolítica en acción, el mundo del general Ese Haushofer. puede estar, ese es uno de esos. También el de Hans Weibert, Geopolítica, hay varios libros. Pero no, este comentario venía acerca de una observación fundamental, que no sé si fue del propio Haushofer o que Haushofer rescató de otros geopolíticos alemanes, que Singapur tenía todo su perímetro de defensa organizado, preparado para un eventual ataque marítimo, pero no estaba preparado para un ataque terrestre que se podía formular, que fue lo que hicieron los japoneses con el general Yamashita, que cruzó el pequeño estrecho y tomó la isla. Vos sobre la operación sabés bien. Esto es el logro, digamos, el logro intelectual, digamos, del capitán, después llega coronel Tsuji, como la porcelana. Exactamente. Que es un hombre muy especial. Él tiene un libro que se llama, está en inglés, La más grande victoria japonesa, la peor derrota británica, que es el mismo explicando el plan de operación y después la operación en sí. Él es el que propone justamente atacar a través de la jungla con unidades digamos, son unidades especiales porque habían sido entrenadas en la selva, incluso de noche van con una luciérnaga en una jaulita, cada soldado japonés, y con bicicleta. En rigor, de verdad, son lo que podríamos hoy llamar comandos, porque los han preparado especialmente para esto. Y después viene... Tienen que atravesar una jungla que no siempre es jungla con caminos y demás, tienen que abrirse caminos. Hay dos a través divisiones, de la octava y la 15 división japonesa del 25 ejército, no quiere decir que haya 25 ejércitos en Japón, pero se le da, que es del general Yamashita, un hombre también muy capaz, ¿no? Es el y comandante con la supremo. Guardia Imperial, que es la preparada, la Guardia Imperial. Exacto. Con ametralladoras ligeras, con muy poco comida, porque había que hacer rápido el movimiento, con blindados de apoyo, que son 8 tanques por un lado, nada que ver con las cifras de Alemania y Rusia, porque Japón no tiene llanuras, incluso salvo cuando ocupan China, no hay lugares con llanura, entonces no tiene un arma blindada, salvo de apoyo, tanques ligeros de apoyo, tiene muy poco después, al promediar la guerra, algunos tanques pesados. Pero es cierto, las defensas de Singapur estaban orientadas al mar. No quiere decir que no hubiera cañones que podían haber girado. Lo que pasa es que estaban al mando de un inútil, hay que decirlo, como es el general Perceval. Fíjense. El que se rindió. El que se rindió. El tema es, son 40.000 japoneses en total
y hay 130.000 ingleses y civiles movilizados y todos que se rinden. Hay 9.000 bajas por lado, pero hay 130.000 británicos que se rinden. Incluso el 10 de diciembre le hunden los dos grandes barcos que manda Churchill para levantar la moral de la población, que iban a ir con un portaaviones de los nuevos, uno de la clase Indomitable, algo así. Por los portaaviones nuevos se llaman Indómito, Victorioso, Indefatigable, Infatigable, y bueno, Ilustrio, ¿no? Ilustros. Es decir, son nuevos portaaviones muy buenos, pero recién empezaban a actuar algunos, otros recién entran en el 43-44. No fueron enviados, no habían llegado. Uno quiso ser enviado y lo retuvieron, por suerte, para los ingleses, porque lo hubieran hundido. Sí. Y había un portaaviones chico, viejo, el Hermes, que va a estar en el Índico. Estos dos grandes barcos eran uno de la Primera Guerra, de la clase Renault, que era el Repulse, con 6 cañones de 15, crucero de batalla, en realidad no acorazado, y el nuevo acorazado Prince of Wales, príncipe de Gales, que se había enfrentado con el Bismarck. Exactamente. En mayo, y donde se había firmado la Carta del Atlántico, cuando Churchill va a verlo a Roosevelt, y firman que sería un acuerdo pre-NATO, pre-OTAN, digamos, ¿no? Y ese barco, dice Churchill, nunca recibió un impacto emocional tan directo como la pérdida del Prince of Wales. Lo atacaron los aviones Hoy japoneses. es un criadero de calamares en el fondo del mar. Claro, con muy buena, sí. con tripulación y sobre todo con capitanes muy valientes. El almirante Phillips y el capitán Leach del Prince of Wales y el capitán Tena de Repulse, famoso váyanse muchachos, que Dios los bendiga. Sí. Se hunden con los barcos, ¿no? Uno sí, uno no. Uno de el ellos, capitán Tenat es impulsado por la explosión y cae en el agua, pero el Phillips con Leach en el Leach se hunden. Para los japoneses, claro, es una gran victoria. Ahora, yo quiero decir que Churchill abandonó a propósito el Pacífico. Y vamos a decir por qué. A ver. Desde junio del 41, Churchill da suministros a la Unión Soviética, que si esos suministros hubieran estado en Singapur, hubieran estado en el Pacífico, porque él sabía tanto más que Roosevelt que los japoneses iban a atacar, hubiera sido otra la situación. Pero porque tenía la obsesión de la derrota de Alemania antes que cualquier otra cosa. Sabe que los japoneses no van a ocupar la India, que eso sí le preocuparía, y deja su suerte al sudeste asiático, a Singapur, al sudeste asiático. Y esa observación que vos acabás de hacer. Los Estados Unidos, dice él. La observación que vos acabás de hacer de que no pueden ocupar la India es un hecho, porque está más allá de lo que lo puede llegar la expansión natural de algo. No llega. Hay es como una invasión quiere de la alcanzar India. Con un brazo algo que hay no una le vas a invasión nada. de la India, que No. es un berretín del ejército. Sí. En diciembre del 43 hasta mayo del 44, la batalla de Impal, la ofensiva del Box. Cinco Mares por agua, sí. Que es una cosa que todavía es inexplicable. Porque desde Birmania un ejército entero japonés entra con unas batallas terribles, que hay Sling, que bueno, eso lo vamos a ver en su momento, que es quizá el mejor comandante inglés en una jungla terrible también, dicho sea de paso, ¿no? Las enfermedades, los bichos son las Minute Snake, que es una cobra chiquita, verde, que no se ve, muy democrática, mataba por igual a unos y otros. Los mosquitos que mataban por igual a unos y otros, ¿no? Fue terrible esa campaña. La estrategia japonesa fue controlar el valle del Mekong, el famoso valle del Mekong, que después en la guerra de Vietnam vuelve a ser el eje de todo esto. Y el tema de la lucha en Birmania, que los ingleses mandan entonces a Lord Mountbatten, o fue después él. Es decir, ponen gente. Pero efectivamente la clave fue que el Teatro de Operaciones del Pacífico estaba a cargo de los norteamericanos. Los ingleses ni podían ni tampoco querían empeñar más fuerza. Ellos estaban empeñados en África y en la recuperación de los Balcanes. Pero además el enemigo era Alemania, digamos, psicológicamente Churchill el enemigo era Alemania. Y en Roosevelt en cierto modo... Porque ellos sabían que, bueno, es muy claro, además el sentido común lo dice. Si vos derrotás a Alemania, Japón no podía durar mucho porque tenía la concentración de todo el poder mundial sobre dos islas
que necesita abastecimiento de todo tipo. Es imposible, ¿no? Hablemos claro, entonces. tenía razón. Ahora, Charles. dos cosas que no nos tienen que quedar fuera. Una, la invasión de Filipinas, colonia Vamos a eso. norteamericana, Vamos a que eso vos lo justamente. estudiaste. Y la otra es la extensión que desde ya controlada Singapur, porque Singapur en realidad cayó en abril o mayo. En abril. En abril o mayo, o sea, estamos hablando de que pasaron meses, los otros eran cuestión de días. Y después la caída sobre Insulindia, que Insulindia es la región geopolítica más bien, la antigua denominación, ahora es todo Indonesia prácticamente, pero empezó con los desembarcos en Borneo, son 4 grandes islas, ¿no? Sí. Sumatra, Borneo, Célibe y Java. ¿Cómo? Java que no pudieron. Y Java, ¿no? Pero los desembarcos japoneses se produjeron en Borneo y Célebes, porque ellos tenían que aprovisionarse del petróleo holandés. Y es la única operación grande de paracaidistas que hace Japón, ¿sí? sobre los campos petrolíferos y de las reservas de caucho de las Indias occidentales holandesas, con 2 brigadas importantes de paracaídas. Después van a tener algo en Leyte, pero ya con la desproporción absoluta en contra de ellos. En Filipinas, Leyte es como En decir, Filipinas, en 44. Sí. Pero dale al tema y Filipinas, que es importante. Como No, bueno, Filipinas tenía una presencia... Lo de Singapur lo damos por cerrado ya. No, es decir, no. No, porque hay que decir primero no, por supuesto, pero hay que decir principalmente una cosa, y la más grande derrota sufrida jamás por las Fuerzas Armadas Británicas, Y no me son equivoco. 130.000 prisioneros de un saque, con Percival a la cabeza, y Con tropas inferiores, es decir, en cantidad, numéricamente son inferiores, son 18, los que toman Singapur es son... un tercio de por eso. toda esta. Sí, Está bien, había muchos civiles movilizados, todo, pero es un tercio. Sí. Tiene 9.000 bajas por lado, Sí, o sea, muy equilibrado, Sí. muchos por enfermedades, Pero ¿no? etcétera. en Singapur, en la ciudad, cuando entran los japoneses, había que daban los últimos 86.000 defensores y los japoneses entraban con 18.000 hombres. Sí, lo que pasa es que 1.300, unas infracciones. no había voluntad ya en No, los evidentemente ingleses de no. combatir. Evidentemente Y no. psicológicamente habían sido derrotados, digamos. Sí, ¿no? sí, Porque sí, muy se curioso pensaba eso. que era la base más inexpugnable que existía. Sí. Y en realidad era inexpugnable por mar, porque Sí, había sí. que acercarse a semejante fuego. Es como Claro. una especie de baterías acá en Bahía Blanca, pero gigantesca, con artillería más superior, etcétera, etcétera. Algunos cañones podían dar vuelta. Muchos dicen que podría haberse defendido mejor. Mejor, sí, Pero no estaba en la intención. no lo esperaban. No Y el lo esperaban. hundimiento de los 2 barcos, que servían sobre todo para fiestas. Y digamos. tenían un hombre, bueno, al frente un hombre de una capacidad guerrera excepcional, que era el general Yamashita. No te olvides que esto es una anécdota, pero muchos años después, en los años 90, 80 y pico, 90, poco antes de que muriera el emperador Hirohito, el general Yamashita y los caídos en la guerra fueron, digamos, usemos esa palabra, canonizados según el rito Shinto, y hay un templo en Japón, el cual se rinde memoria. Pero Japón ofreció pagar la deuda externa de Filipinas a cambio del cadáver del general Yamashita y otros que lo acompañaban. Pero ya la recuperación de los restos de Yamashita, que está considerado un superhéroe nacional, ¿no? En cierto modo, y esto lo dice en La guerra que había que ganar, que lo critica un par de estadounidenses, un buen libro, dicen que el juicio de Yamashita es una venganza. Sí. Es una venganza de Fue venganza. algo escandaloso directamente. Primero que, como el proceso de Nuremberg, yo no lo llamo juicio, que el vencedor sea fiscal y juez contra el vencido ya no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero en el caso de Yamashita yo también leí eso, que hubo una venganza personal porque le trataron de inventar crueldades que no era, cuando el tipo había hecho una verdadera victoria heroica. Lo que militar. más les molestó a los norteamericanos fue la defensa de Filipinas en el 44, más que la ocupación. Ah, no, pero Yamashita era por Singapur. Ahora sí me interesa lo de Filipinas. No, simplemente que en Filipinas había una gran base norteamericana y sobre todo una gran roca corregidor. Sí. El comandante en jefe estaba peleado personalmente con
a raíz del desastre de Pearl Harbor viene Nimitz, lo destituyen a Kimmel. Nimitz es un hombre... En la flota del Pacífico. La flota del Pacífico, flota norteamericana del Pacífico. Almirante Nimitz, un hombre con carisma, un hombre de iniciativa y más indudablemente más informado. Que Chester Nimitz, ¿no? Chester Nimitz, que es un hombre, le darían el nombre a un super portaaviones atómico que inaugura la clase de los portaaviones atómicos estadounidense de posguerra. Es el Nimitz, El Nimitz, y estaba peleado directamente con Nimitz hasta con Roosevelt. MacArthur era un hombre que ya venía de la Primera Guerra Mundial, creo que había sido general ya en la Primera Guerra Mundial, o coronel por lo menos. Coronel. No, en la Primera Guerra Mundial. Y era general de 4 estrellas. Sí. O sea, General of the Armies, ¿no? De Army. Había pocos generales de 4 estrellas. Que lo nombran gobernador en Filipinas. Gobernador en Filipinas, y él, un infatuado que robaba cámaras, digamos, un hombre que hacía política. Inflado después quería en la ser posguerra. Quería ser presidente. Inflado en la posguerra, un hombre con muchos contactos, pero enfrentado al poder político, un hombre díscolo, que tenía a su cargo, no sé si tenía 30.000 hombres o algo así, que los japoneses, por Yamashita nuevamente, invaden con una flota de apoyo, y después los norteamericanos se deben atrincherar en Corregidor, y él, MacArthur, se va en una lancha, en una PT, una lancha torpedera. Hasta Mindanao, y de Mindanao a Australia. Que el famoso tema, volveré, ya voy a volver, y todos decían, me voy a defecar, decían las tropas, pero volveré. Que no somos los soldados bastardos de Batán, no tenemos ni padre, ni madre, ni tío Sam. Los abandonaron. Valiente, la guarnición de Corregidor, pero bueno, al final tuvieron que rendirse después de, creo que cae en junio. Julio, ¿no? Sí, porque se resistió primero, claro, resistió primero luego a Batán. En Batán y Corregidor. Sí, en Corregidor, la isla de Corregidor, Después de la defensa de Batán quedó la de Corregidor, pero realmente no es que hubo un mal comportamiento de las tropas. Abril del 42 fue la rendición de Corregidor. Abril de Corregidor. Ahora, hay un detalle que después surgió más a posteriori, ¿no? Pero en Filipinas había también un movimiento independentista, ¿no? Que en ese momento estaba encabezado por Laurel, igual que el cómico Stan Laurel, pero Víctor Vicente Laurel es un apellido español, y que había un movimiento independentista. Con lo cual, para resumir, digamos, todo esto, falta algo importante. Batalla de Mar de Java y hasta Coral, si podemos decir. No, porque ya nos dijeron que ahora las operaciones pasamos. navales van a ir al próximo programa cuando hablemos de Mar de Coral y Midway. Cuando volvamos sobre el Pacífico, porque en el medio vamos a volver a África del Norte. Acá hemos llegado hasta el falta máximo, el Índico todavía, digamos, ¿no? así. Operaciones navales, Mar de Java, Índico, Mar de Coral, Midway. Claro, podríamos resumir así a los espectadores. Acá hemos llegado hasta el máximo de la expansión inmediata japonesa, porque después la expansión japonesa ya prácticamente en forma relevante no se produjo. Después ya se estabilizaron las luchas y después vinieron las batallas navales donde Japón queda neutralizado primero y derrotado después. La del Índico no es otra cosa, es decir, toda la campaña, que también la hizo el almirante Nagumo, ¿no? El comandante el almirante Chuichi Nagumo, ahí fue como... que claro, el que ataca Trincomaal, ataca Ceilán y demás, todos los ataques... Lo desalojan del Índico a la flota británica. Es para desalojar, exactamente, para desalojar a la flota británica del Índico, debilitar la posición de la India y que evidentemente no tuvieran tuvieran que reconcentrarse sobre sí mismos y no hacer el camino de Birmania. Es por eso que lo hacen los japoneses. Pero no con la intención de expansión, porque no había intención ni de ocupar la India, ni Ceilán. Había que neutralizar al Imperio salvo las Británico. las Maldivas para quitarles Pero las Maldivas no las tomaron finalmente. Lo tomaron las Islas Andamán, las Nicobar,
todos los costados de la India. Pero no. lo último, no nos olvidemos que el Japón representaba entonces el despertar organizado de los pueblos de Oriente contra las potencias coloniales europeas de ese momento. Porque se estaba luchando contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, sus imperios coloniales. Más allá de que el Japón tenía su propio proyecto imperial, desde ya. Pero se daba ahí un aspecto étnico. En ese contexto hay que ver el proyecto ese que tenían sobre el reino de Indochina, de futuro reino de Indochina, que iba a reunir las tres partes, el Tonkin, Annam y Cochinchina, hoy a Vietnam. Es decir, que tuvo un rey, además, Bao Dai, ¿no? Bao Dai, sí. Bao Dai, que después siguió con los franceses, pero en realidad era hacer un reino independiente, porque Francia es la única que no tiene una geopolítica expansiva en esa zona, sino una siempre presencia, como dijimos hace un rato. Es curioso, ¿no?, ver cómo en realidad son tres, 1, 2, 3, 4 los que se enfrentan ahí. Francia simplemente, yo estoy, pero no, me atengo a la opinión. Pero esta sería la conclusión hasta donde hemos llegado, que esto que hemos tratado de así contar rápidamente marcaría el límite de la expansión militar japonesa en Asia, en el Extremo Oriente. Porque después las buenas noticias para Japón empiezan primero a neutralizarse y después empiezan ya la serie de derrotas. Sí, bueno, pero eso va al próximo programa que hablemos de la Guerra del Pacífico. Bueno, muy bien. Gracias.